preguntas. Ya vamos a salir, perdonen el retraso, hubo unos ajustes que hacer, ya vamos a salir, denme un segundo. Van a ir apareciendo en el chat de todos modos. Y Ya estamos iniciando. Buenísimo. Listos, transmitiendo. Bueno, Luis, ¿puedes dar entrada, por favor? Muy buen día, amigas y amigos. Soy Juan Luis Ordaz, coordinador del Comité de Educación Financiera aquí en la Asociación de Bancos de México. Sean todos bienvenidos a una edición más de Banca Explica, este espacio de todos ustedes donde cada jueves expertos se dan cita y nos explican temas de mucho interés sobre nuestro sistema financiero. Lo primero que todo, una disculpa que tuvimos ahí unos pequeños problemitas técnicos y estamos empezando un poco después de la hora. Pero ya estamos listos con este tema que ha generado muchísimo interés, que es el de las Afore. El mes anterior se presentó una propuesta de reforma. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pues de ello nos va a platicar nuestro invitado el día de hoy, a quien, por cierto, muchos de ustedes nos habían estado solicitando invitar que estuviera en este espacio y estamos muy agradecidos en la ABM que haya aceptado la invitación. Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Preparen sus preguntas, por favor, y al final habrá un espacio para que Bernardo las conteste. Muchas gracias y adelante, Bernardo. Gracias, muchas gracias, Juan Luis, gracias a la ABM por la invitación. Una disculpa a todos los que nos estaban viendo, tuvimos alguna falla técnica. Déjenme hacerles una presentación que tengo preparada, a ver qué les parece, solo si me confirman si se ve bien. Y listo. ¿Se ve? Muy bien. Déjenme empezar con el contexto histórico, el sistema de pensiones, la historia del sistema que hoy tenemos, el más grande, porque en realidad tenemos más de 3,000 sistemas de pensiones en todo el país. Entonces, como se podrán imaginar, es algo bastante complejo, pero lo que tenemos, el sistema más grande, es el sistema de ahorro para el retiro. ¿De dónde viene? Pues viene de un sistema que teníamos de reparto que se creó en 1943, al amparo de la Ley del Seguro Social, cuando se crea también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este era un sistema en el que las personas que estaban activas trabajando le pagaban la pensión a todos aquellos que se iban retirando. Entonces, como se podrán imaginar, era un sistema que funcionaba muy bien cuando tienes una población de muchos jóvenes y menos adultos mayores. A partir de 1992, empiezan a haber modificaciones al sistema. Se crea el sistema de ahorro para el retiro con la idea de que esto complementara la pensión de los trabajadores, que los trabajadores pudieran ahorrar de manera adicional en cuentas individuales y que esto complementara la pensión de beneficio definido del sistema de reparto. ¿Qué pasa? Que con este cambio de población que les digo, también en el tiempo una mala administración pues de esos recursos, no se constituyen las reservas técnicas para pagar las pensiones más adelante, se modifica el sistema y pasamos a un sistema de capitalización individual, es decir, que cada trabajador va a tener una cuenta y se le conoce como de contribución definida. Este sistema empieza a aplicar y a operar a partir del 1 de julio de 1997. Entonces, para empezar, si tú eres alguien que empezó a trabajar en un empleo formal a partir del 1 de julio de 1997, entonces trabajas o estás afiliado al sistema de ahorro para el retiro. Es decir, debes de tener una Afore, una cuenta individual, y este es el sistema que te aplica.
¿Por qué cambiamos al sistema? Ya lo decía, por un lado, el costo fiscal, además de pagar este tipo de pensiones de beneficio definido, las que se tenían antes, es altísimo, además de no ser muy equitativas, es decir, le pagan más dinero a quienes ganan más que a los que ganan menos. También los cambios demográficos que ya comenté, y tampoco había certeza de la propiedad de los recursos. No obstante, estas pensiones se pagan con las contribuciones de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno. En realidad esos recursos pues, los tenía el gobierno y él se obligaba a pagar una pensión, la del beneficio definido. Sin embargo, si esos recursos no se administraban bien o no había suficiente dinero, pues no se podrían pagar. Este sistema de cuentas individuales lo que garantiza y se le conoce como un sistema completamente fondeado, porque quiere decir que todo lo que se va a pagar de pensión está financiado o fondeado por las mismas aportaciones. Este es un esquema gráfico de cómo era el sistema antes, el que predominó de beneficio definido. Muchos trabajadores ponen sus aportaciones en una cuenta concentradora y pagan a las personas que se jubilan. En el caso de la contribución definida, cada quien aporta la cuenta para su propia jubilación. Esta proporción es interesante. Aquí lo que van a ver es cómo en 1950 había 18 trabajadores activos pagando la pensión de un adulto mayor de 65 años. Para 2050, esa proporción va a ser de solo 4 trabajadores activos por cada jubilado. Ahora, este es el cambio fundamental del beneficio definido a las cuentas individuales. Hay, obviamente, cosas que han funcionado, que han sido muy efectivas, y otras cosas que realmente hay que mejorar, que hay que resolver. Sin embargo, empecemos por lo positivo, si quieren, cosas que sí ha logrado el sistema de ahorro para el retiro y que han sido muy favorables para los trabajadores y para el país. El primero, yo les diría, es un tema de inclusión financiera. Es para muchos mexicanos el primer contacto que tienen con el sistema financiero. Nada más déjenme darles este dato. A junio del 2020 teníamos 67 millones de cuentas individuales en el sistema de ahorro para el retiro. Y de acuerdo con quien administra toda la base de datos del sistema de ahorro para el retiro, que se llama Procesar, es una concesión otorgada por la Secretaría de Hacienda para administrar esa base de datos, es supervisado por CONSAR. Procesar lo que nos dice es que estos 67 millones de trabajadores son personas, no hay duplicaciones, no hay homonimias, es en realidad personas que tienen una cuenta de ahorro para el retiro. Es importante por ser una de los primeros contactos con el sistema financiero. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, la Afore es el segundo producto financiero que más mexicanos tienen. Aproximadamente el 40% de la población entre 18 a 70 años y únicamente detrás de una cuenta bancaria. Esta importancia, además, que han obtenido las Afores y las cuentas individuales, se puede ver en el incremento que han tenido las cuentas a lo largo del tiempo. En diciembre del 97, cuando el sistema tenía apenas unos meses de creado, había 11 millones de cuentas. Hoy, 23 años después, tenemos 67 millones. En lo que tiene que ver con el ahorro voluntario, que son las aportaciones adicionales que cada trabajador hace, además de la contribución esta de 3 partes que les platiqué hace unos minutos, pues el ahorro voluntario ha crecido, son aproximadamente 100,000 millones de pesos. Es un saldo bajo respecto del total de recursos, es como el 2%. Pero bueno, se ha ido incrementando de manera importante. ¿Cuánto más o menos hay en estas cuentas? Creo que el saldo promedio a junio del 2020 son 74,000 pesos. Ese es el saldo promedio. Son saldos bajos, si somos justos para decirlo. También hay que entender
que el 90% de los trabajadores en un empleo formal en nuestro país ganan menos de 5 salarios mínimos o hasta 5 salarios mínimos. Entonces, en realidad, sí el nivel acumulado o el saldo es bajo, pero también porque los salarios y la mayoría de los trabajadores perciben un bajo ingreso. Ahora, este dato también es importante. Déjenme ver, no lo traigo por acá, pero lo que sí es que la cuenta del Afore representa para el 30% de las familias el patrimonio más importante que tienen. Es decir, estos 70,000 promedio son para el 30% de las familias mexicanas el patrimonio de mayor cuantía o de mayor valor que tienen en términos monetarios, obviamente. Y para otro 50% de la población es el segundo patrimonio más importante. Entonces, se ha vuelto una fuente, aunque mediana, pero de riqueza, de acervo monetario para las familias. Y a nivel país, pues es muy importante lo que representa estos recursos. Al cierre del mes pasado, el ahorro en el sistema de ahorro para el retiro alcanzó 4.38 millones de pesos. Es decir, aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto. Para ponerlo en contexto, para ustedes que muchos trabajan en bancos, déjenme comentarles el saldo de crédito de todo el sistema bancario, de los 51 bancos, o ya son 50, que operan en el sistema, es 22% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que el ahorro de los trabajadores ya está cerca de ser equivalente a la cantidad de recursos que tiene, que mantiene en saldo la banca en México. Ahora, ¿qué se hace con este dinero? Es una cantidad de dinero muy importante que ha ayudado a que haya ahorro interno en México y que, si se recuerdan, quienes tenían edad o quienes lo han estudiado, por supuesto, la crisis financiera, económico-financiera de 1995, en buena medida fue porque México no tenía ahorro interno, no tenía suficientes recursos. El gobierno incluso estaba haciendo refinanciamiento de su deuda de manera semanal, porque no podía emitir deuda de largo plazo, no había quien le comprara esa deuda de largo plazo. Con la creación de las Afores, además de que el ahorro interno ha crecido, como pueden ver el saldo que les acabo de platicar, de más de 4 millones de pesos o 18% del PIB, estos recursos se prestan. La mitad de ellos están prestados, como pueden ver en la gráfica del lado derecho, al gobierno. Y están prestados sobre todo en el largo plazo. Esto le ha permitido al gobierno poderse financiar a tasas más bajas, de más largo plazo, con mayor estabilidad. Hoy, si no me equivoco, el 75% de la deuda está denominada en largo plazo y en pesos, ya no en dólares. Y en buena medida el sistema de ahorro para el retiro ha contribuido a eso. También ha facilitado el que el gobierno, al no tener que pagar pensiones de beneficio definido, que todavía hay que decirlo, las sigue pagando porque hay un periodo de transición que se va a extinguir, pero ya no tiene una carga fiscal como la que tendría en caso de que siguiéramos en el sistema anterior. Entonces, esto también ha ayudado a la salud de las finanzas públicas, a la estabilidad macroeconómica, todas cosas deseables y condiciones necesarias para que haya crecimiento económico, entre otros. Estos recursos no solo se han prestado al gobierno. Al principio del sistema, si ustedes ven la lámina de la gráfica del lado izquierdo, lo que ven es que el 99% de la deuda, de los recursos de los trabajadores se prestaba al gobierno. Hoy esa composición ha cambiado, es solo la mitad. Y sí se está prestando el dinero o se está invirtiendo en deuda privada, en deuda internacional, en renta variable nacional, extranjera, y en estos dos conceptos que además son muy importantes, porque son activos o clases de activos más recientes que se han desarrollado en la regulación,
precisamente para que el ahorro de los trabajadores se pueda canalizar a desarrollar la infraestructura del país. Y entonces los estructurados que están con esa etiqueta ahí se conocen, son SECADES, son SERPIs, son fibras, esta es otra categoría. Y lo que son fideicomisos que se hacen públicos, se ofertan en el mercado de valores a través de las dos bolsas de valores que tenemos en nuestro país, y ahí los inversionistas institucionales y cualquiera en realidad, pero principalmente los institucionales como las Afores, invierten el dinero ahí. ¿Qué financian? Financian carreteras, hospitales, puentes, muchos proyectos de infraestructura. Para ponerlo en contexto y que quede más claro, porque luego estos números son confusos, 1 de cada 4 pesos que se destinan en infraestructura en México están financiados con el ahorro de los trabajadores. Evidentemente en México tenemos una carencia grande de infraestructura, no tenemos planes de desarrollo de infraestructura de largo plazo. Si hubiera estos planes con proyectos técnicos buenos, con proyectos de financiamiento, pues más recursos podrían fluir a ellos. Pero bueno, afortunadamente, por lo menos en el sistema, ya tenemos estas clases de activos que hay que ir mejorando, hay que ir fortaleciendo, porque ayudan mucho a desarrollar la infraestructura, el crecimiento del país, pero también a generar muchísimos empleos. En el caso de las fibras, estamos hablando de fideicomisos también, que reciben dinero de inversionistas y principalmente lo que compran ahí son inmuebles, como pueden ser naves industriales, centros comerciales, edificios para renta de las personas, etc. Entonces, son clases de activos muy buenas, que son proyectos de largo plazo y que se adecúan además a la perspectiva de inversión del trabajador, que es de largo plazo porque es para su retiro. Déjenme brincarme estas. Otro tema que ha sido muy positivo son los rendimientos que han pagado las Afores. Las Afores han pagado en promedio en estos 23 años de sistemas tasas de interés del 11% anual en términos nominales. En términos reales es como el 5.4% en estos 23 años. Oye, ¿y eso es mucho o poco? Digo, sobre todo los que trabajan en bancos, pues saben que es una cantidad relevante, que es importante el rendimiento que se ha pagado, pero vamos a ponerlo un poco en contexto. Imagínense que en diciembre del 2008 hubieran dicho, voy a invertir 10 pesos y sus inversiones iban a ser así, 10 pesos en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, porque en aquel entonces no existía la otra bolsa. Esos 10 pesos invertidos en el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, pues te tuvieron que haber dado un rendimiento a diciembre del 2019, digamos. Ese rendimiento fue de 19.49 pesos, es decir, no el rendimiento, el monto total que tendrías serían 19.49 pesos. Ahora imagínense que esos 10 pesos los hubieran puesto en deuda gubernamental, CETES 28 días, que es el instrumento de deuda pública más común. Tendrían 20.16 pesos, un poco más de lo que pagó el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué pasa si hubieran dicho, oye, yo nada más me quiero proteger de la inflación, es decir, que mis 10 pesos no pierdan valor en el tiempo? Esos 10 pesos del 2008 valdrían a diciembre del 2019 16.17 pesos. Entonces, vamos a ordenarlos. Si solo me hubiera protegido la inversión, 10 pesos me habrían dado 16.17 pesos. Si los hubiera invertido en renta variable en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, tendría 19.49 pesos. Si los hubiera invertido en CETES a 28 días, tendría 20.16 pesos. ¿Quién ganó? Ganó quien haya invertido en una Afore. Quien haya invertido 10 pesos en una Afore habría obtenido 24.53 pesos. Es decir, sería la inversión más rentable de estas que les acabo de comentar. Ese es un poco, creo que lo que es importante
dar a conocer porque hay muchas dudas, muchos mitos alrededor de lo que hacen las Afores y de lo que han generado de rendimientos. Déjenme decirles, al cierre de julio de 2020, administramos 4.4 billones de pesos. Esto implica que hemos crecido el saldo de ahorro de los trabajadores por 281,000 millones de pesos. Y fíjense que es curioso porque este saldo es apenas 3% menos que el que se tenía, o más bien 3%, la plusvalía que se ha obtenido es 3% menor que la plusvalía que se tuvo al mismo periodo el año pasado. Con todo y la pandemia, esto es muy relevante porque el año pasado no hubo minusvalías, fue puro crecimiento. Sin embargo, en este año, con todo y pandemia, con toda la incertidumbre y volatilidad que se tuvo, sobre todo durante los meses de marzo y abril, las plusvalías del sistema han crecido. Y mucho se dice, y creo que aquí es donde hay muchas dudas, cuando a veces la prensa reporta que hubo minusvalías, lo dicen como si hubiera pérdidas. Y en general creo que hay un buen entendimiento de la prensa de qué significa, pero luego se lee distinto. A veces la gente interpreta que son pérdidas y no es el caso. En realidad lo que se tienen es que en el sistema de ahorro para el retiro se está invirtiendo en el largo plazo. Y entonces imagínense que lo que tenemos es una recta de 45 grados. ¿Qué digo? Ese ángulo puede variar, pero en realidad siempre se tienen ganancias en el largo plazo. ¿Por qué? Porque estás apostando a las economías de los países, a las empresas. No es un tema, el ahorro para el retiro, recursos que se inviertan para especular, como a veces sí hay gente que se dedica a estar comprando acciones a un precio bajo, venderlo a un precio más alto y obtener ganancia. Las Afores no hacen eso en los periodos de tiempo corto, ahorran en el largo plazo para obtener rendimientos, para obtener utilidades, pero entonces cuando hay momentos de volatilidad, como el que vimos este año por la pandemia, se pueden registrar minusvalías, pero el mercado siempre se ha recuperado. Tanto es así que si se fijan en la gráfica del lado derecho, que dice composición de los recursos del sistema de ahorro para el retiro, la mitad de los recursos del saldo de estos más de 4 billones de pesos, la mitad son aportaciones del ahorro tripartito y la otra mitad son rendimientos que han generado las Afores. Si hubiera habido pérdidas en el sistema, pues esto no sería así. Más bien, el capital sería menor. No es el caso. El capital se ha duplicado por los intereses. Ahora, esto es lo que ha funcionado bien en el sistema. También creo que la profesionalización de los equipos de inversión de las Afores, de invertir ya no nada más en deuda gubernamental, sino empezar a evaluar otro tipo de activos, de empresas privadas, de empresas extranjeras también, de diversos tipos de activos. Y nada más una cosa, porque a veces hay una crítica a las Afores que de pronto no financian empresas o no financian algunos ECADES o proyectos. Y aquí lo que hay que recordar es que el objetivo principal del sistema de ahorro para el retiro y de las Afores es generar los mayores rendimientos posibles a los trabajadores. Son objetivos deseables y complementarios, pero no el principal, el desarrollar los mercados de capitales, el financiar empresas u otros objetivos. Son deseables y se logran esos efectos positivos, pero siempre la labor fundamental que tiene un administrador de fondos para el retiro es generarle los mayores rendimientos posibles a los trabajadores. Ahora, ¿qué no ha funcionado? Vamos a entrar a este detalle. Yo les diría que uno grave es el tema de la información. Creo que hay mucho desconocimiento en nuestra población, y no solo por un tema de grados académicos o de acceso, sino creo que es información compleja que a veces
no se ha transmitido de la manera más clara y a los mayores auditorios posibles y a los auditorios interesados en el tema, que deben interesarse. Estamos haciendo un esfuerzo grande en Amafore, por eso también le agradecemos mucho a ABM la oportunidad de platicar con ustedes sobre estos asuntos. Ahora, el reto de la información es uno, y otros tienen que ver con las definiciones que están establecidas en las leyes que rigen al sistema y que hacen que la expectativa, fíjense irónicamente, ¿no? Tenemos un sistema de ahorro que ha ayudado a las finanzas públicas, que ha desarrollado el mercado de valores, que ha generado empleos, que ha financiado infraestructura y que ha multiplicado los recursos de los trabajadores, generando ahorro interno, inclusión financiera. Pero algo que no estaba dando una buena perspectiva era sobre el mismo retiro de los trabajadores. La ley estableció como monto de ahorro obligatorio 6.5% del salario de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por otro lado, que tienes que tener 1,250 semanas de trabajo en un empleo formal para tener acceso a los recursos de tu ahorro para el retiro en la forma de una renta vitalicia o en una mensualidad para que sea tu pensión. De lo contrario, obtienes una negativa de pensión y te devuelven todo el saldo acumulado de tu Afore en una sola exhibición, con el riesgo que eso representa para un trabajador que tendría que administrar esos recursos para el resto de su vida. Y que es muy fácil que los pierda rápidamente si los invierte mal o se los gaste. Entonces, esos parámetros tienen que ser ajustados porque la perspectiva era que solo el 30% de los trabajadores si tuvieran una afirmativa de pensión. Los demás les iba a pasar esto que les acabo de escribir. ¿Cuál es la reforma que se acaba de anunciar el 22 de julio pasado y que tiene tanta relevancia para mejorar estas malas perspectivas que les acabo de platicar? Es un gran acuerdo que logran el gobierno, los empresarios y los trabajadores a través del Congreso del Trabajo. Y este gran acuerdo, que la verdad no veíamos hace mucho, creo que genera mucha certidumbre de que las cosas positivas del sistema se preservan, pero sobre todo que se mejoran los parámetros que no estaban garantizando buenas pensiones para los trabajadores. En este sentido, la reforma que se anuncia más o menos se fundamenta en esta idea. Déjenme explicarlo rápido y si hay cualquier pregunta, con mucho gusto la atiendo. Nosotros ya tenemos en México una pensión universal, que es la que están viendo aquí, 1,275 pesos mensuales. Esta, aunque es una pensión de un monto relativamente bajo, ya es muy útil porque le ayuda a personas que están en un empleo formal o no. Y entonces, por primera vez, disasociamos el que puedas tener una pensión de tu estatus formal o informal. Esta pensión es de 1,275 pesos. Sobre este pilar tenemos el sistema de ahorro para el retiro. ¿Y cómo funciona? Obviamente solo aplica para los cotizantes, es decir, para quien trabaja en un empleo formal. Y aquí lo que tienes son las aportaciones obligatorias que se van a ir acumulando a lo largo del tiempo. Si el monto de ahorro que tú tengas en tu Afore, cuando llegue tu edad de retiro, los 65 años, no alcanza para que sea mayor a 3,198.81 pesos, que es la pensión mínima garantizada, es un salario de garantía que te ofrece el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Si tu monto de ahorro para el retiro te da una cantidad menor, el gobierno te garantiza que al menos vas a tener esta pensión de 3,198.81 pesos. Tienes que tener 1,250 semanas de cotización y haber llegado a la edad de retiro, los 65 años. Entonces tendrías una pensión de 4,300, 4,400, casi 500 pesos. 4,500 pesos. Evidentemente hay que tener en cuenta que es un monto bajo, pero recordar también que el 90% de nuestra población, de la gente que trabaja en un empleo formal, gana menos de 5 salarios mínimos. Ahora, sobre esto, si tu pensión o lo que acumulaste en la Afore es más alto que este monto,
entonces lo que va a pasar es que vas a poder comprar una renta vitalicia para que tengas una pensión más alta que eso, o que te den el monto de tu Afore en parcialidades. Y se vuelve una mensualidad que va a ser superior a este monto, que es lo ideal, obviamente. No queremos tener la pensión mínima garantizada, sino un saldo mayor. Y luego, encima de eso, vienen las aportaciones voluntarias. Es decir, lo que tú como trabajador puedes aportar a tu Afore, se suma el monto constitutivo de la pensión y eso te haría que tuvieras un monto mensual más alto. Ese es el pilar, o esa es digamos, la parte conceptual del sistema que tenemos de pensiones para la mayoría de los trabajadores. El acuerdo que anunció el presidente de la República el 22 de julio, ¿qué busca? Busca, en primer lugar, incrementar el ahorro de los trabajadores, el ahorro obligatorio. Hoy es 6.5% y es muy bajo si lo comparas contra cualquier parámetro de otros países, incluso de países de América Latina. Están ahorrando en promedio 15%, nosotros solo 6.5%. El acuerdo lo que señala y la reforma que se estará presentando lo que dice es que se incrementará la aportación de 6.5% al 15%. Esto haría que las tasas de reemplazo, ¿qué son esas cosas? La tasa de reemplazo es la proporción de tu pensión respecto de tu último sueldo. La recomendación internacional es que deberían de estar alrededor del 70%. Bueno, con esta modificación podríamos llegar en promedio a esas tasas de reemplazo, porque vamos a ahorrar más. Eso por una parte. Además, se mejoran las pensiones mínimas garantizadas, se incrementan y en lugar de ser 0.8 de un salario mínimo, pueden ser 2 salarios mínimos, más bien ya se utilizan UMAS. ¿Cómo se financia este incremento? Y esta parte es muy relevante. El incremento se va a realizar de forma gradual, es decir, en un periodo de 8 años, con un incremento más o menos anual del 1%, empezando en 2023 y concluyendo en 2030, y la totalidad de ese incremento la va a asumir la iniciativa privada. Ese es el gran acuerdo al que llegó el Consejo Coordinador Empresarial, al interior del Consejo y de los 12 organismos que son miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. Y un poco lo que va en ese acuerdo, pues es este compromiso de responsabilidad empresarial. Hay que recordar que México es de los países cuyo sector privado contribuye menos a la seguridad social de los trabajadores. Es el país que menos contribuye a la OCDE. También es el país donde los salarios mínimos son más bajos. Y el Consejo Coordinador Empresarial se decidió por poner en el centro de su agenda el mejorar las condiciones de trabajo y de retiro. Y en este sentido es que hacen este gran acuerdo y lo ponen por delante. ¿Por qué no los trabajadores poner más dinero? Si les estaba platicando que la mayor parte de los trabajadores ganan menos recursos o ganan salarios bajos y que el gobierno está pasando por momentos muy complejos para poder incrementar su gasto, pues realmente la salida que teníamos era que los empresarios tuvieran este compromiso y así lo están haciendo. Hay algunas preguntas sobre qué impacto puede tener esto sobre la formalidad, sobre el costo para las empresas y el mismo diseño de esta reforma y de este acuerdo atiende esas preocupaciones. Si quieren, ahora las comentamos. Déjenme acabar de platicar la reforma. Se propone también que lo que ponía el gobierno de la parte tripartita, que era nada más el 0.225% de ese 6.5% que les dije, que se concentre en los trabajadores de menos ingresos, para que su cuota, su aportación se incremente más rápido. Esto en realidad pues hace un mecanismo redistributivo, es decir, darle más a quien menos tiene, al revés del sistema que teníamos antes. Y también concentra el apoyo del gobierno en los trabajadores que menos ganan.
Eso es bien importante para estas preguntas o dudas que hay sobre el efecto que puede tener sobre la informalidad. El gobierno estaría financiando en mayor medida a los trabajadores, o bueno, completamente a los trabajadores de un salario mínimo, y luego el subsidio que pone el gobierno sería decreciente. Entonces el empresario empieza a pagar un poco más sobre el trabajador de 2, 3, 4, 5 salarios mínimos, pero hay un subsidio importante del gobierno. ¿Esto para qué? Para evitar que suba el costo de la formalidad y que los empresarios de alguna manera no contraten mano de obra menos calificada, y por eso está este diseño. Se propone concentrar la aportación del gobierno en una cuota social para trabajadores que ganen hasta 4 UMAS y sería decreciente a mayores salarios, cubriendo parcialmente el aumento de la aportación. Esto se va a ver así. Lo que ven arriba es lo que hoy ya paga el patrón del 6.5%, paga el 5.15%. Luego el trabajador pone el 1.125. Y el gobierno está poniendo esto verde que ven aquí, que es la cuota social para los trabajadores de 1 hasta 4 UMAS. El gobierno ya no ponía nada para trabajadores, no pondría nada para trabajadores de más de 4 UMAS. La cuota social extra que va a poner el gobierno sería para los trabajadores de un salario mínimo. Entonces, si se dan cuenta, el patrón ya no pagaría nada extra ahí. Para 2 trabajadores, la cuota social extra sigue poniendo el gobierno algo, pero en menor proporción, y así sucesivamente. Y en contrapartida, el empleador empieza a pagar una cuota adicional extra que cada vez es mayor conforme incrementa el salario del trabajador. ¿Esto para qué? Justamente para que los trabajadores con menor calificación, ¿no?, los menos calificados, tengan un subsidio del gobierno, que no haya un efecto en la informalidad tan grande, y más bien para mano de obra más calificada, sí el patrón pague en mayor medida el incremento de la contribución social. Así es como se van a dar las aportaciones patronales en un periodo, como decíamos, de 8 años. El otro cambio relevante, ya lo decía, es lo de las semanas de cotización. Se pedían 1,250 semanas, la propuesta es que se disminuyan a 750 semanas, es decir, en lugar de 24 años, solo 15 años. Sí, Hacienda metió un cambio que ojalá se revise a la hora de discutirse en el Congreso, porque quieren regresar, después de sí bajar los 750 semanas, volver a subir gradualmente a 1,000 semanas. Creo que esto es seguir esperando que nuestro sistema se vuelva más formal, que se disminuya la informalidad. La verdad es que nosotros vemos que hay mucha rigidez en el mercado informal y por lo tanto es difícil romper esa tendencia. Afortunadamente se está contemplando en la iniciativa de reforma que haya un periodo que en 10 años se revisen los parámetros para ver si los parámetros requieren adecuarse o no. Entonces esto va a permitir poderlo revisar en el tiempo, pero ya le va a dar acceso, en lugar de solo al 30% de los trabajadores para que tuvieran una pensión, a casi entre el 80 y el 90% de los trabajadores. Eso es un cambio importantísimo. Y finalmente las tasas de reemplazo pues van a mejorar mucho, que era de alguna manera el objetivo, que más mexicanos tengan mejores pensiones. Y esta parte de la tasa de reemplazo es la que habla de la mejor pensión. Lo que vamos a tener es que, si se fijan, la línea punteada, morada, era la tasa de reemplazo, o es la tasa de reemplazo de la ley actual. Si se logra la reforma, las tasas de reemplazo se irían a donde ven esta línea verde. Podrían subir. ¿Y esto qué nos dice? Que alguien de un salario o 2 salarios mínimos tendrían tasas de reemplazo por arriba del 80%, y alguien entre 3 hasta 10 salarios mínimos tendrían tasas de reemplazo del 70%, que ya es el estándar internacional que sugiere la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Hay algunos temas que no se incorporaron en la reforma, en el acuerdo básico que anunció el presidente, que creemos que son fundamentales,
que eran parte de la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial. Los voy a comentar muy rápido. Una es un esquema de ahorro voluntario que utiliza herramientas de economía del comportamiento. Esto es, las personas que ganan más de 3 salarios mínimos entrarían en un esquema de enrolamiento automático. ¿Cómo funciona esto? El empleador estaría haciendo un descuento en función de tu saldo, que podría ir de entre el 2% al 5% de tu salario adicional para irse a la Afore. Pero si tú decides no participar, le dices a tu empleador, yo no quiero participar, y te baja en ese instante. ¿Por qué la propuesta? Miren, es algo que ha funcionado muy bien en Reino Unido. El 90% de la gente que entra a este esquema se queda, porque te ayuda a vencer estos sesgos del comportamiento que a veces nos impiden ahorrar para el retiro. La desidia, el decir, no, prefiero gastar hoy que mañana. Y entonces cambia un poco el paradigma en decir, híjole, tengo que ir a decir a mi empleador que no quiero tener un mejor retiro, que no quiero ahorrar para mi retiro, que no me descuente el 2%. Si realmente estás en una situación compleja en términos de liquidez, pues obviamente lo vas a hacer y no hay quien te lo pueda reclamar. Pero sí hay una parte de tu conciencia que puede decir, a lo mejor sí puedo hacer un sacrificio de que me quiten entre el 2 o el 5% del salario para que vaya a mi Afore y tenga un mejor retiro. Bueno, en el Reino Unido lo que se ha visto es que el 90% de las personas se quedan porque tienen esta conciencia de mejorar sus recursos, ya que están involucrados en el esquema. Otros temas importantes eran el que hubiera equidad de género. Hay algunas disparidades importantes en el sistema, que también se generaran incentivos para que las personas de más de 65 años, si se les baja el costo de la seguridad social a los empleadores, que pudieran mantener empleos para las personas de 65 años. Hoy alguien con 65 años está en plenitud de experiencia, de facultades, de ganas de trabajar. Es una edad muy distinta. Y si se ofrecen las plazas de trabajo porque cuestan menos para el empleador, pues podríamos tener un efecto positivo en el que esta gente siga trabajando a lo mejor 5 años más hasta los 70 años. Se estima que su pensión podrá incrementarse en 20% y además seguiría siendo productivo, aportando experiencia, entre otras cosas. Yo les diría que esos son los temas más relevantes que no se incluyeron en el acuerdo y que vamos a estar insistiendo en la discusión legislativa de que se incorporen, porque si se fijan, ninguno le cuesta al gobierno, pero además ponen en el centro al trabajador, a las mujeres, a los adultos mayores y en general a todos los trabajadores. Finalmente, yo concluiría esta presentación diciendo que la propuesta busca poner en el centro del ingreso y el bienestar del trabajador como el objetivo principal de la reforma. Sí construye sobre algo que tardamos 23 años en tener, que ha generado, como dicen los economistas, externalidades positivas o beneficios positivos en muchas áreas, pero la reforma ahora corrige algo que no ha afectado a nadie todavía, porque las primeras generaciones se van a retirar a partir del próximo año, las primeras generaciones del SAR 97, y entonces sí garantizaríamos tener un sistema sostenible que paga pensiones dignas, que permite a más trabajadores retirarse, y por eso creemos que es muy positivo. ¿Implica costos económicos para las empresas? Sí, pero el esquema gradual y este escalón que les platiqué busca aminorar los efectos en la informalidad, en los costos a las empresas. Y hay que recordar, si es un tema de justicia social, en realidad hay una deuda enorme con los trabajadores de este país en términos de salarios y de pensiones. Y por otra parte, pues el nuevo esquema también contribuye a mitigar el posible impacto de una mayor informalidad y beneficia más a las pymes, porque son quienes contratan a las personas de menores ingresos. No se pretende resolver con esto la informalidad, no es una propuesta para combatir la informalidad, es una propuesta para mejorar las pensiones de los trabajadores afiliados
al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tampoco resuelve el tema de la subdeclaración del salario. Esto es algo que se tiene que combatir con mucha mayor supervisión por parte de la Secretaría del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y tampoco resuelve problemas pensionarios que existen en otros muchos ámbitos, en esos otros 3,000 sistemas que hay a nivel estatal, municipal, universidades, empresas productivas del Estado, bancos de desarrollo, entre otros. Eso es algo que también se tiene que resolver, que implica una carga importante para las finanzas públicas, pero digamos, es el cambio que afecta a la mayor parte y favorablemente al mayor número de trabajadores. Son 20 millones de trabajadores en el sector formal, pero también ayuda a muchos que hoy operan en la informalidad, pero que alguna vez trabajaron en un empleo formal y que si acumulan 750 semanas podrían obtener una pensión digna. Pues hasta aquí mi exposición y quedo atento por si hay alguna pregunta. Gracias. Pues muchísimas gracias, Bernardo, por esta excelente presentación, muy clara. Creo que nos has dado ya un panorama bastante amplio de cómo ha funcionado nuestro sistema de Afore a lo largo de todos estos años. Como bien lo dijiste, pues has derribado, hay muchos de estos mitos que a veces se tienen sobre el sistema, y una explicación también bastante clara de lo que es la reforma o la propuesta que se ha presentado, que se está discutiendo. Entonces, bueno, pues vamos ahora a las preguntas. Mira, nos hacen hemos tenido mucha participación, tenemos muchas preguntas. Nos dicen, ¿qué sería más recomendable, ahorro voluntario o un plan de ahorro privado con una aseguradora? Mira, creo que hay varios factores ahí a considerar, ¿no? Primero, el rendimiento neto de comisiones que te paga una Afore versus un plan privado. El rendimiento, pues, es una de las cosas más relevantes porque es al final lo que te va a multiplicar tu ahorro para el retiro. Entonces, tienes que revisar muy bien. También la seguridad de las inversiones. En general, los planes privados no necesariamente están supervisados, como el caso de las Afores. Y creo que son cosas que tienes que observar para tomar una decisión de qué es lo que más te conviene, ¿no? Gracias, Bernardo. Nos pregunta por aquí un compañero de la prensa. Ayer el sindicato de electricistas acordó reducir años de servicio y edad de jubilación e incrementar 3.4% el salario a los trabajadores permanentes y temporales. ¿Esto en qué se traduce en el alcance de las pensiones y cómo afectaría al erario? Yo creo que implica una carga muy importante para el gobierno en términos de gasto fiscal. Es fortalecer los esquemas de beneficio definido que teníamos antes y que todavía prevalecen en algunas yo decía, en las empresas productivas del Estado. Y son esquemas de pensiones que le cuestan muchísimo al país y que son regresivas, no benefician a quienes ganan menos, sino a quienes ganan más, porque se gasta más en esas pensiones. Creo que es pues un acuerdo al que llega la administración de CFE con los sindicatos, pero que sin duda tienen un costo muy importante para las finanzas públicas. Entonces habría que ver ahí qué opina la Secretaría de Hacienda. Gracias. Nos están preguntando sobre el ISSSTE. ¿Por qué en este caso no se establece el mismo porcentaje como en el caso del IMSS, en la aportación en las cuentas individuales? Fíjate que la aportación en el ISSSTE, a pesar de que es del 11% y es mayor a la que se aporta en el IMSS, tampoco es suficiente, ¿no? Por lo menos debería ser como el 15%. Y un problema se complica, y esto lo digo por experiencia, porque además fui servidor público pues casi 20 años. En el gobierno te pagan todas las prestaciones sociales con base al salario básico. Y además hay una compensación garantizada, sobre todo para mandos medios superiores.
En realidad, pues estás haciendo aportaciones del 11%, pero sobre una base muy baja. Entonces sí, sin duda también se tiene que abordar el tema del ISSSTE. Creo que, si no me equivoco, el presidente le hicieron esta pregunta hace unos días y dijo que también estaría abordando con una reforma a los trabajadores afiliados al ISSSTE, pero más adelante, una vez que pase la pandemia, porque implica recursos fiscales adicionales para hacer estas contribuciones, que es la manera más responsable de garantizar una pensión para los trabajadores al servicio del Estado, más que el beneficio definido, pero que le cuesta al gobierno hoy. Entonces sí necesitan obviamente estar en una condición o en una plataforma distinta de finanzas públicas. Excelente. Nos preguntan también si la reforma, si esto va a aplicar a la propuesta que se está haciendo a todos los trabajadores o solo a algunas generaciones. Aplica a todos los trabajadores que empezaron o tuvieron un trabajo formal por primera vez a partir del 1 de julio de 1997. Para todos los demás, sus derechos están preservados, no hay ningún cambio, ¿no? Nos preguntan también si estos cambios que se están proponiendo y que mayor aporte que va a tener el empleador, si va a aumentar o podría aumentar el uso del outsourcing. Fíjate que, esquemas que generen o que busquen darle la vuelta a las leyes, pues están siendo combatidas de manera muy importante por la Secretaría del Trabajo y por el IMSS, ¿no? La subdeclaración, los malos outsourcings, entre otros. Creo que tiene que haber una vigilancia muy estricta de esto. Esta es una reforma, como decía, de pensiones, que no busca resolver ni el tema de la informalidad, ni el subreporteo, no se puede, ¿no? No puedes tener en una reforma tantos objetivos sin que te falle uno. La idea aquí es cómo ayudamos a que más trabajadores tengan mejores pensiones, y esa es, creo que, el diseño y el gran acuerdo que se anuncia. Habrá que incrementar estas labores de supervisión para que no haya malas prácticas. Mira, acá también hay una pregunta interesante y nos dicen si al outsourcing le aplica este acuerdo, y a lo mejor también por ahí podrías comentar algo sobre los trabajadores independientes, porque a veces esto no queda claro. Con mucho gusto. Sí, por supuesto, aplica a todas las empresas que contraten personas, incluso los outsourcings. En lugar de pagar 6.5%, tendrán que pagar el 15% de aportación a la seguridad social. Y en el caso de los independientes, nosotros hicimos una propuesta para que en la ley se obligara a los oferentes de servicios financieros, particularmente a afores y aseguradoras, a que tengamos un producto universal para trabajadores independientes e informales. ¿Esto a qué nos llevaría? A tener un producto en el que si alguien aportara 2,300 pesos mensuales, podría tener, después de 15 años de aportaciones, o 750 semanas, llegados los 65 años de edad, una pensión mínima garantizada exactamente igual que la que podrían tener quien esté en un empleo formal. Esto no con recursos públicos, sino simplemente con un producto financiero construido en conjunto entre afores y seguros. Se decidió no incluir, como comenté, sin embargo, al interior del Consejo Coordinador Empresarial, AMIS, que es uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva, y nosotros, que somos parte del Consejo Coordinador, haremos este diseño y lo estaremos ofreciendo. Creemos que es muy importante tener esta alternativa casi así como de prefabricada, ¿no? De anaquel para los trabajadores independientes e informales, que no se compliquen mucho la vida y que tengan esta alternativa para el retiro. Excelente, muchas gracias. También nos preguntan aquí sobre el retiro por desempleo. Bueno, hay quien dice, a lo mejor si alguien se queda desempleado, dice, me conviene retirarme ahora por desempleo. Que si les conviene retirar ahorita por desempleo, ¿es la pregunta?
Pero dice, me conviene retirarme ahora por desempleo, no sé si sea retirar Sí, recursos. hacer un retiro parcial. Miren, yo lo que les diría es, el retiro parcial por desempleo está pensado para que sea la última alternativa a la cual acudir. Como comenté, para el 30% de las familias, la Afore es el patrimonio más importante monetario que tienen. O sea, en este sentido, si no tienen ninguna otra alternativa, pueden acudir a la Afore, pueden retirar el 11.5% del saldo de la Afore. Es un retiro parcial. Esto lo puedes hacer 45 días después de que te quedaste sin empleo y siempre que no lo hubieras solicitado en los 5 años previos. ¿Esto por qué? Pues porque lo que busca el sistema es que no te quedes sin dinero para el retiro, que desfondes tu cuenta, como está pasando en algunos países de América Latina, donde incluso a gente que tiene trabajo le están dejando sacar dinero. Yo creo que esa es una pésima idea, porque lo único que pone en riesgo es el retiro de los trabajadores. Entonces, puedes acudir, pero tienes que tener en cuenta dos cosas. Una, además de lo obvio de que te vas a quedar sin el 11% del saldo de tu cuenta, hay un descuento en el número de semanas de cotización también, que equivale a lo que retires. Y eso no lo puedes recuperar, tendrías que trabajar más tiempo, más semanas para recuperarlas. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta cuando tomas esta decisión, pero entendemos claramente, pues está previsto desde el 2009, cuando existió la pandemia del H1N1, se estableció esto como un mecanismo de apoyo a los trabajadores, ¿no? Dado que en México no tenemos un seguro de desempleo. Nos pregunta también si las aportaciones del patrón son igual para todos. Supongo que en el esquema actual y en el propuesto. Las aportaciones del patrón hoy son iguales para todos, pero como vieron, las aportaciones, sobre todo adicionales, que vendrían a partir de la reforma, sí son distintas para el patrón. A partir de 4 UMAs en adelante son iguales, pero entre una UMA de salario mínimo y 4 sí hay diferencias. Es creciente para el patrón, decreciente para el gobierno. Déjenme, bueno, les mando la presentación para que la puedan distribuir, porque ahí viene justo este esquema que presenté en el que claramente se ven los escalones. Gracias. De cualquier forma, se queda grabada esta plática, la pueden ver nuevamente aquí en el canal de Facebook de la ABM. Otra pregunta que nos hacen es, ¿han pensado implementar el ahorro solidario en IMSS? Bueno, como el esquema que se tiene en ISSSTE. No está planteada en esta reforma, sería buenísimo que pudiera existir el mismo mecanismo, pero implica, ya está haciendo el empresariado un esfuerzo importante de incrementar la contribución del 5 que hoy ponen para llegar al 13%. Entonces, el ahorro solidario, pedirle a las empresas que pusiera más, ahí se consideró que ya era desmedido el apoyo y desproporcional, y por eso no se contempló. Sería muy bueno, hay que buscar otras alternativas más adelante, incentivos fiscales, etc. Mira, nos pregunta una persona que trabajó de 1979 a 1987 si tendría derecho a una pensión y cuál es el proceso que debe seguir. En el caso, sí, porque estaría en la ley 73, en la ley 73 con 500 semanas, que son 10 años, no, pero él no llega a los 10 años, ¿no? Dices de 79 a 87. Sí, le faltan 2. Le faltan 2 años de empleo formal y podría tener una pensión del IMSS a través de la ley 73, que esa es una pensión de beneficio definido. A él no le aplica el esquema de Afores. Así es. Nos preguntan que por qué se decidió que el gobierno ya no aporte la cuota social a los trabajadores con salario de 5 UMAs en adelante. La idea era concentrar el apoyo. La verdad es que en términos relativos, para los trabajadores que ganan más salarios, ya no es tan relevante la cuota social. De hecho, es
se vuelve irrelevante. Por eso la idea era concentrar el apoyo del gobierno, además para no generar distorsiones a la formalidad, que se concentrara su apoyo en las personas que ganan menos, que es el 90% de los trabajadores. Entonces de ahí el diseño en ese sentido. Gracias. También nos preguntan que, pues ¿cuál sería el impacto sobre los empresarios en la parte fiscal? Bueno, de acuerdo a la aportación que se estaría haciendo. Otra vez, perdón. Sí, que ¿cuál sería el impacto para los empresarios en el ámbito fiscal con la propuesta de reforma? Pues mira, el incremento de la contribución obligatoria es 100% deducible, entonces el 6.5 ahora van a aportar hoy aportaban el 5, van a aportar el 13%, es 100% deducible de impuestos ese incremento. Bueno, y aprovechando, pues la deducibilidad también de las contribuciones, que creo que también es importante. De las obligatorias es al 100%. Buenísimo. La otra es, si acumulo ya las semanas, ¿ya puedo solicitar mis recursos de la Afore o es obligatorio llegar a los 65 años? Tienes que llegar a los 65 años, por lo menos a los 60 por cesantía, pero la edad de retiro no se mueve. De acuerdo. Otra pregunta que, bueno, ya se había abordado un poquito, quizás se pudiera ampliar un poco más, es sobre planes de retiro privados versus, bueno, aseguradoras versus Afores. A ver otra vez la pregunta, Juan Luis, perdón. Si pudiera, ¿qué conviene más? ¿Ahorrar voluntariamente en la Afore o contra un plan de alguna aseguradora? Sí. Digo, es la primera pregunta que nos hicieron. Repito la respuesta, un poco te tienes que fijar en las condiciones, en el rendimiento neto que te paga la CIEFOR en la que estás, con la Afore en la que estás, compararla con estas otras alternativas de planes privados. Nada más recordar pues, que la supervisión que tienen las Afores no aplica en esos otros casos y obviamente pues es relevante que tu dinero esté seguro. Es una decisión personal, pero yo sería la comparación que haría, ¿no? Aquí nos preguntan si puedes hacer un comparativo para que veamos dónde crece más el dinero. Digo, ya nos presentaste uno, a lo mejor ahí platicarnos un poquito más de lo que ha ocurrido en estos tres esquemas que nos diste. Sí, no, bueno, pues obviamente digo, regreso a esa lámina que creo que es muy ilustrativa sobre los rendimientos. El ejemplo era de 10 pesos en 2008 versus cuánto tendrías para diciembre del 2019. Por inflación, 16 pesos. Por renta variable, es decir, si hubieras invertido en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, 19.49 pesos. 20 pesos en el caso de CETES 28 días y 24.53 pesos en el caso de haber invertido en una Afore, en el promedio del sistema obviamente, porque depende de la Afore, ¿no? De las 10 Afores que hay. Pero obviamente ahí tienes una comparación pues, muy puntual para tomar decisiones sobre qué es lo que más conviene. El rendimiento nominal anual ha sido del 11% de todo el sistema de ahorro para el retiro. En términos reales es 5.4%. Digo, compárenlo con, ahora sí que me van a pegar aquí mis amigos del ABM, compárenlos con cuentas de ahorro, con otro tipo de inversiones. Ustedes decidan. Gracias. No, pues de esto se trata, darle toda la información a las personas que nos están escuchando. Otra pregunta que es, ya estamos llegando ahí pasando el tiempo. ¿Las pensiones actualmente se calculan en UMA o sigue siendo sobre ese salario mínimo? Ven, ya me van a cortar por hacer promoción. No, es UMAS, son UMAS ahora la relación. Un poco lo que se está estableciendo en este acuerdo es tratar de fijar los salarios mínimos en términos de UMAS y que permanezca ese valor del dinero en el tiempo, ¿no? Para mantener los niveles de tasa de reemplazo, etc.
Así es como se plantea. Y otra pregunta interesante, nos dicen, ¿puedo aportar más de lo establecido de mi sueldo a la Afore? ¿Puedo hacer aportaciones voluntarias? Por supuesto, puedes hacer las aportaciones voluntarias que quieras. Hay esquemas de domiciliación, hay esquemas también que conforme a tu consumo, tú le puedes pedir que te hagan aportaciones. Haz de cuenta, si gastas 1,000 pesos con tu tarjeta de crédito al mes, que el 10% adicional te lo manden a ahorro voluntario. Entonces, conforme consumes, también te aseguras que vas a mandar una parte al ahorro voluntario. O también hay algunos esquemas en el que con el consumo, la misma empresa que hace esto te manda dinero a tu Afore. Entonces, todo eso te puedes enrolar a través de Afore Móvil y se permite. Y lo hacen en minutos, rapidísimo. Y también para los hijos, ya que nacieron, ya pueden tener su Afore, ¿no? Puedes abrir tu Afore en Afore Móvil para los niños y también pues tenemos lo mismo que hay en el caso de los bancos, corresponsales. Tenemos a muchísimas cadenas en las que puedes hacer ahorro voluntario también nada más con tu CURP. ¿Y desde cuánto, Bernardo? Porque luego a veces dicen, es mucho lo que tengo que poner. Parece comercial, pero había comerciales, ¿no? De 10 pesitos y no sé qué. Lo que sea, la verdad es que un peso que pongas hoy en tu Afore empieza a pagar rendimientos y el no poner el peso hoy, pues te cuesta, en realidad. Tiene un costo de oportunidad, ¿no? Que es la tasa de interés que te están pagando las Afores. Mira, pues ha sido una sesión. Tenemos ahí todavía más preguntas. Desafortunadamente, pues hemos llegado ya al tiempo. De verdad, Bernardo, pues agradecerte muchísimo esta excelente presentación a nombre de la Asociación de Bancos de México, pues darte las gracias. No sé si quieras dar algún último mensaje para todas las personas que nos están escuchando. No, agradecerles mucho la invitación, el interés de escuchar este tema. Es un tema muy importante que sí tenemos que conocer todos, ¿no? Y yo también confieso que hasta antes de llegar a Mafore había mucha información que no se da, que no se tiene, y estamos haciendo un esfuerzo enorme en ese sentido. Hay amafore.org y ahorraquepuedes.mx, que es aqp.mx. Ahí pueden revisar de manera muy didáctica muchísimas respuestas a preguntas comunes que se tienen. Y mil gracias por la oportunidad a mis amigos de ABM. De veras les agradezco mucho la invitación. Pues muchas gracias, gracias a todos. Pues ya lo saben, cada jueves tenemos temas interesantísimos como el que acabamos de ver hoy. Nos vemos la siguiente edición, el siguiente jueves a las 10 de la mañana por aquí en el Facebook de la Asociación de Bancos de México. Gracias, que tengan todos un excelente día. Hasta luego. Gracias.